Vamos de nuevo, clase 22, ¿sí? Me decía Fátima que lo último que vimos la clase pasada fue La aplicación que nos... ¿cuál era? Ah, sí. Una aplicación que nos mostró para verificar. funciones, Sí. gráficas de funciones. Bien, yo hablé con la jefa de departamento y le comenté que estábamos terminando con el tema. Ellos están empezando división y le dije que ya habíamos visto algo de introducción al análisis de funciones y me dijo que lo pensaban dar más a final de año si llegaban, que obviamente si se profundiza en quinto, y que lo ideal sería que viésemos casos de factoreo. Así que cuando terminemos esto, vamos a ver los 6 casos de factoreo, que nos deja eso también en el campo del álgebra. Que algunos ya los conocen, como extraer factor común, y seguramente también van a tener algún que otro más presente. Creo que vimos diferencia de cuadrados. Sí, algo ya vimos. Nosotros algo ya vimos. Pero los vamos a ver a los 6 uno por uno, digamos. Y antes de eso, antes de la aplicación, ¿se acuerdan? Verificamos, hicimos una división y la verificamos. Bien. ¿Y qué había quedado pendiente? No, nada, lo último que hicimos fue Bien. verificar. Vamos a comenzar a compartir la pantalla. Así que vamos a la pizarra y esas cuestiones. Confirmen que la ven, por favor. Sí, sí. Bien. A ver si no tenemos ningún problema ahora. Vamos a recorrer un poquito la pizarra, la última. Esta es de ustedes, sí. Vimos la división de clases 19, 20 y 21, ¿no? Repasamos cuando vemos esta pizarra. Vimos una división entre un polinomio y un monomio. Vimos otra más. Una tercera. Después ya comenzamos a dividir polinomios por polinomios. Vimos que teníamos que tener presente el algoritmo de la división, dividendo, divisor, cociente, resto, perdón. Hicimos una división más entre polinomios, la verificamos, ¿no? Con el algoritmo este del que hablábamos en la primera clase, que dijimos que para obtener el dividendo, cuando verificamos, tenemos que multiplicar el cociente por el divisor y sumarle el resto, que en este caso sería 706, por lo que veo acá. Y que, no, eso fue 706, menos 8, sí. Y que de esa manera debíamos obtener el polinomio dividendo. Resolvimos la actividad 3, que también era de división de polinomios. Especializamos un polinomio en un punto. Dijimos que ustedes ya sabían eso, que lo habían hecho cada vez que habían resuelto una tabla de valores. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y de ahí ya nos metimos directamente con la regla de Ruffini. Yo no les mandé el material corregido, ¿o sí? Creo que no. ¿Se acuerdan que les había dicho que había un Sí. error en el Un material en punto. PDF? Bien, y que esto tenía que ser menos 2, porque al utilizarlo acá, lo utilizábamos con el signo contrario, y si acá era más, entonces acá debía ser menos. Y que como trabajamos con un signo positivo, el polinomio divisor tenía que tener un signo menos. Bueno, hoy se los envío y si no, ahora que ya tengo WhatsApp, te pido, Fátima, o si no a vos, Diego, que si ven que mando todo lo demás y no mando eso, me digan, profe, falta corregir el material en la regla de Ruffini. Bueno, profe. Bueno, Hicimos un ejemplo más. Eh, especializamos en cero, hablando, ¿no?, de lo que eran los ceros y las raíces de los polinomios. Dijimos que en este caso, que estábamos en presencia de un polinomio con término independiente nulo, entonces siempre una raíz iba a ser cero, porque al especializar en cero y no tener término independiente, todos los términos se volvían cero y estábamos en presencia de un polinomio donde seguramente una raíz es cero. ¿Qué más? Bueno, resolvimos además
aplicando la regla de Ruffini, un polinomio buscando sus raíces, diciendo que si lo que estábamos efectuando era la búsqueda de raíces o ceros de un polinomio y no teníamos un polinomio divisor, lo que hacíamos era considerar el término independiente y a partir de ahí, considerando o buscando sus divisores, efectuar reglas de Ruffini viendo cuáles de esos divisores son posibles raíces. ¿Seguimos bien hasta acá? Sí. Mm. Bueno, después nos metimos ya con una función polinómica diciendo que al poner esa variable x en relación con otra variable y, que en este caso se llama p de x, pero podríamos llamarla y, obtenemos una función de grado 3, que una función de grado 3 puede tener a lo sumo tres raíces, que cuando hablamos de raíces, hablamos de las intersecciones que tiene la curva con el eje x, que en este caso hallamos las tres raíces que tiene la función en cuestión, y después trabajamos con los intervalos, en este caso los intervalos, y los marco ahora que no los marcamos la vez pasada, serían desde menos infinito, ¿no? Considerando hacia allá, hasta menos 1, desde 1, o menos 1, perdón, hasta 2, entre 2 y 3, y luego de 3 a infinito. Primero, no incluimos nunca los extremos, porque en el caso de los infinitos son inabarcables, ¿no? Entonces, por eso no podemos poner corchetes. Y en el caso de las raíces, no ponemos corchetes porque son ceros. Ya sabemos qué pasa en ese punto. En ese sentido, lo que habíamos hecho era buscar qué ocurría con la función. Primero, en el caso de entre menos infinito y menos 1, tomando un valor cualquiera de este intervalo para saber si la función venía por arriba. Pensé que tenía láser. Ahí va. Si la función viene por arriba o si venía por abajo. Encontramos que venía por abajo. Después hicimos lo mismo con este intervalo. Ya teníamos el punto 6 marcado acá, que lo obtenemos a partir de considerar 0 a x, y dijimos que este va a ser siempre la intersección con y, el término independiente. Luego, obviamente, lo que hace la función es esto. Vimos si era un punto máximo o no. Para eso habíamos elegido un punto medio acá, que dijimos, por ejemplo, 0,5. Y un punto medio, ¿no? Eso no sería un punto medio, un punto en este intervalo para ver si la función subía para volver a bajar o si simplemente bajaba. Encontramos que simplemente bajaba, luego le dimos un valor acá sí, un punto medio, 2,5, para saber cuál iba a ser el mínimo acá. Y digo el mínimo porque sabemos seguramente que la función va a bajar, o al menos eso lo sé yo, y lo comento ahora. Digo, era imposible que la función hiciese esto, porque para que esto ocurriese, lo que tenemos que tener es una raíz doble para que en vez de la gráfica atravesar el eje, toque y rebote. Y si tuviéramos una raíz doble aquí y una raíz doble aquí, estaríamos en presencia de 1, 2, 3, 4, 5 raíces. Eso sería un polinomio de grado 5, y como estamos en polinomio de grado 3, necesariamente la gráfica tenía que cruzar. Bueno, finalmente... Hola, Ignacio. Hola, profe. Se me iba a ir el wifi, ¿no? Y volvió. Bueno, menos mal. Finalmente le dimos un punto de este intervalo, ¿no? Que sería entre 3 e infinito, para saber qué pasaba con la gráfica, y de forma evidente, por lo mismo que decía, que sabemos que cruza la función, sabemos que no va a bajar, ¿sí? Sino que va a pasar, y esto sería, se va hacia más infinito, se va hacia menos infinito. Después de esto, como recordaba Fátima, lo que hicimos fue verificar la gráfica de la función polinómica que efectuamos utilizando un programa que, ingresando los datos de los coeficientes, nos arroja el resultado de las raíces, de los máximos, digamos, puntos críticos o relevantes, y de su gráfica. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Dije algunas cuestiones acá que no habíamos visto, pero son menores y no hacen al tema
que nos convoca, ¿sí? De hecho, es más como sepan que la cosa viene por acá, pero eso entiendo que lo van a profundizar en quinto y que si no, como les dije, lo vamos a ver hacia fin de año, que yo espero que sí. Y ojalá sea de forma presencial, así me puedo redimir de esta gráfica horrible y hago una mejor en el pizarrón. A ver, así aparte nos conocemos, ¿no? Nos habíamos quedado entonces acá, ¿verdad? Actividad 1, ubiquemos las raíces en un sistema de ejes cartesianos y grafiquemos la función de forma aproximada. Fue esto lo que hicimos, lo último. Esta es la función que graficamos. Sí. Bien. Deberíamos comenzar entonces con lo que falta del material, que es poquito, que es esto. ¿Sí? Yo digo es poquito, por ahí para ustedes es mucho, pero... No sé si lo tuvieron la oportunidad de revisar el material, que hay un anexo donde se incluyen funciones polinómicas, desde la más simple, que es una función afín, hasta una función de grado 5. Tenemos, a ver que lo amplío un poquito más, tenemos una función de grado 1, ¿sí? Polinómica de grado 1, toca una vez al eje, una función polinómica de grado 2, que en este caso toca una sola vez al eje, pero porque es una función del tipo x al cuadrado, no tiene más que un término, y esta sería una raíz doble, ¿ven? Una raíz doble toca y en vez de pasar el eje, rebota y cruza. Ustedes ya vieron esto, y esto también, ¿o no? Sí. Bien, esta es una función de grado 3, que a diferencia de la que graficamos la clase pasada, tiene una sola raíz, que en este caso es triple, en 0, ¿sí? Por eso cruza en vez de rebotar, pero es pura en el sentido de que tiene x al cubo como término. Tiene un solo término, es una función polinómica, digamos, monómica, porque tiene un solo término, que en este caso es x al cubo, y su grado es 3 por cuestiones que vamos a profundizar cuando veamos factoreo seguramente. Bueno, esta es una función polinómica de grado 4, que van a ver que se parece bastante a la de grado 2. De nuevo, es una función pura en tanto que no aparece el grado 3, ni el grado 2, ni el grado 1, ni el grado 0. 0 acá también es una raíz múltiple, es una raíz cuarta, por decirlo de alguna manera, y porque es par, porque las raíces pares eso es lo que hacen en la gráfica, tocan y en vez de atravesar, como pasa acá, o como pasa acá, fíjense que impar atraviesa el eje, ¿sí? Impar atraviesa el eje, par toca y rebota, par toca y rebota, impar atraviesa el eje. ¿Eso ocurre cuando? Siempre cuando lo que tengamos sean funciones del tipo puro, ¿sí? Acá igual lo va a atravesar siempre. Pero cuando acá tengamos términos de grado 1 y 0, acá términos de grado 2, 1 y 0, y así sucesivamente, podemos tener funciones al estilo de esta, ¿sí? U otras que espero lleguemos a ver. Les decía, presten atención al anexo en el orden de lo que vamos viendo y teniendo en cuenta que esto es también un adelanto más que un tema propiamente de quinto, ¿sí? Es como el alfabeto griego cuando les dije, les dejo esto por acá y consúltenlo, o la tabla de funciones trigonométricas de ángulos destacados y después también la completa, y les dije, no vamos a ver todo esto. Por ejemplo, no vamos a profundizar en el sistema, en trigonometría en radianes, pero dejo esto por acá y tengan presente que ustedes también pueden consultar aquello que les pueda llegar a interesar por su cuenta, ¿no? Sí. Bien. Nos habíamos quedado entonces aquí, ¿verdad? Funciones polinómicas. Introducción. Después de haber trabajado en años previos con funciones lineales, geométricamente rectas y con funciones cuadráticas, parábolas, vamos a estudiar otras funciones de la misma familia, cuya fórmula es un polinomio y se caracteriza porque los exponentes de las variables deben, ahí hay un error de número, no deben ser números reales. Las principales características en términos geométricos, o sea, en su representación gráfica, es que se trata de funciones definidas por cualquier número real, lo que significa que si la variable es x, que es como venimos trabajando, esta puede tomar cualquier valor, o ese conjunto de valores que puede tomar x se llama dominio, y en el caso de este tipo de funciones, el dominio son todos los números reales. Ahora vamos a repasar eso.
brevemente. No me quiero meter de lleno con funciones, pero sí hay algunas cuestiones que no quiero dejar de señalar, sobre todo porque si llegamos a verlo, no quiero que parezca como muy salido de la galera. A ver, estamos acá, vamos a buscar un sistema de ejes cartesianos. ¿Por qué hay tan poquitos? ¿Se acuerdan? Acá, que la vez pasada habíamos googleado y salió un montón, ¿o no? Yo no me acuerdo. Salieron muy poquitos resultados. Para hacer Google, o sea, estamos buscando en Google Imágenes. Pero me parece que la vez pasada también usamos este. Y si usamos este, quizás había pasado algo así. Sí, usamos este. Quizás ya la vez pasada habían salido muy pocos resultados. A ver, cuando decimos dominio, vuelvo acá. Las principales características de estas funciones, ¿sí? En términos geométricos, es que su representación gráfica tiene un dominio definido por todos los números reales, ¿sí? ¿Eso por qué es? Porque no hay ninguna condición que limite a la X. En ese sentido, el dominio, podríamos decir, no tiene huecos. De nuevo, vamos a pensar en una función polinómica simple. Si yo digo y igual x al cuadrado más 1, que eso es una función polinómica, ¿sí? De grado 2, piensen en una tabla de valores. A la x le puedo dar cualquier valor, ¿verdad? Sí. Eso va a ser una función de la forma, a ver si yo la tengo que graficar, podríamos decir que esto es 0 igual a x al cuadrado más 1, que ese más 1 pasa para aquí como menos 1, que esto es igual a x al cuadrado, que el cuadrado pasa como raíz, que esto es un número irracional, que la raíz de 1 no existe, por lo cual la función no tiene raíces, eso significa que no va a cortar al eje x, ¿no? Pero sí al eje y, lo va a cortar en 1, es una función que es positiva. Si yo digo para 1, 1, sería para 1, 2, estamos por aquí. Y para menos 1, también 2, estamos por aquí. Sería una función, el pulso terrible. Sería una función de este orden. Sí, está peor que la de la clase pasada. A ver si con el aerosol sale mejor, que es más grueso. Sería una función de este estilo, ¿sí? Es una función cuadrática de grado 2, no toca al eje, ¿sí? Esto que estoy haciendo yo a mano alzada de pintar, la función no se hace, ¿sí? En lápiz se hace, lápiz mecánico idealmente, con trazo fino, todas esas cuestiones ya las saben porque ustedes son futuros maestros y maestras mayores de obra, ¿verdad? Sí. Yo lo que estoy haciendo en este caso es más bien dibujar, ¿sí? Para que la forma sea fiel a lo que estoy buscando, que es una parábola, pero no es graficar, que no es lo mismo graficar que dibujar. Yo estoy garabateando, ¿sí? Lo que quiero es que se note esto. Bien, ¿a qué vamos con el tema del dominio? El dominio es el valor de una función que x puede asumir. En ese sentido, yo hice esta gráfica diciendo, bueno, 0 al cuadrado 0 más 1, 1 para 0, 1, ¿no? Confirmé que no tuviera raíces, acá lo que estoy haciendo es calcular ceros. Esto deberían haberlo visto cuando vieron función cuadrática, pero por las dudas lo reviso. Después le di a la x el valor de 1 y dije 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Entonces, para 1 de x, 2 de y, este puntito de acá, ¿sí? Esto sería 2. Hice lo mismo con menos 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Para menos 1, 2, sería este puntito de aquí.
Y lo mismo podría ser diciendo, bueno, para 2, 2 al cuadrado 4 más 1, 5, entonces para 2, 5, y lo mismo podría ser con 100, ¿no? 100 al cuadrado tanto, más 1 tanto, lo mismo podría ser con 1000. Mira, cualquier valor puede tomar x. Eso es el dominio de una función, el valor que puede tomar la x, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza el dominio de las funciones polinómicas? Que siempre, siempre, absolutamente siempre que estemos en presencia de una función polinómica, el dominio son todos los números reales. Digo, pensando en una función racional, no polinómica, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 1 sobre x, ¿sí? Esto es una función racional, no polinómica. También puede ser... Ahora voy a poner lápiz de nuevo. Esto es una función racional, les decía, no polinómica. ¿Por qué es no polinómica? Porque si yo lo... Profe, Sí, ¿estás escribiendo? sí, Me quedó la pantalla así, no se ve con congelada. luz. Ah, bueno, vamos a Sí, esperar a ver si se actualiza. ¿Vos estás conectada desde el teléfono o desde la compu? desde el teléfono. Ah, porque te iba a decir, mandale F5, pero eso es para la compu. Bueno, actualizalo, ¿querés entrar y salir? Ok. Aquí te esperamos. ¿Los demás están bien? A mí se me tilda también, profe. ¿Querés entrar y salir vos también? Bueno, profe. A ver, yo voy a apagar la cámara por las dudas de que esté haciendo más lentas A ver, las mueve el cosas. mouse. Yo voy a apagar la cámara por las dudas de que estuviese haciendo más lentas las cosas. Vamos para acá. Ignacio, ¿vos bien? ¿O Facundo? ¿Quién era la tercera persona que entró? Ignacio. Sí, se ve bien. Bien. Ahí entró también Diego. Hola, Fátima. Hola, profe. Ahora nos escuchas y nos ves. Sí, Yo ahí apagué la cámara a ver si no estaba generando también que por mi conexión eh, esté, esté funcionando lento. En todo caso, después de terminar la clase voy a chequear la velocidad y si no, Fivertel me va a oír. ¿Vos, Diego, bien? Sí, profe, bien. Bien. Hasta acá donde estábamos haciendo la gráfica y les dije que era una función polinómica y que toda función polinómica tenía como dominio todos los reales, ¿llegaron? Ahí está. sí. Hola. Hola. No sé qué pasó, esto se cortó. ¿También tienen Fivertel? No, Sí, ni profe. idea. Fivertel, mira que vamos a ir con pancartas, vamos a ir con pancartas diciendo nos estás cobrando por algo que no nos das. Bueno, em, hasta acá estábamos, entonces. Sí, Les decía entonces que cuando estamos en presencia de algo de este orden, ¿sí? Donde la variable está en el denominador, no es una función polinómica, sino, y lo voy a escribir acá porque después se encuentran con por ahí la pizarra y es una función racional. em, Tiene, como les decía, la variable en el denominador, y si yo la quisiera escribir con un exponente, ¿sí? Al estilo de una función polinómica, esto sería igual a x a la menos 1. ¿Sí? Porque lo que genera el exponente negativo, yo no sé si se acuerdan cuando vieron potenciación, es que se inviertan numerador y denominador. Eso significa que el denominador se va hacia arriba y el numerador se va hacia abajo y entonces este menos desaparece, o sea, quedaríamos en este orden de cosas, ¿sí? Pero vuelvo, ¿por qué les estoy hablando de funciones racionales? Les estoy hablando de funciones racionales porque este tipo de función no tiene, por ejemplo, un dominio completo, tiene huecos en el dominio. Hay un valor que x no puede asumir. ¿Saben cuál es? ¿Hacia la vista? Supongamos que hacemos una tabla de valores, ¿no? Y es igual a 1 sobre x.
y hacemos la tablita de valores y decimos, le vamos a dar valores a x. ¿Qué valor no puede tomar x? ¿Se nota así a la vista o no? ¿Por qué número dijimos que no se podía dividir? Por el 1. Por el 1, sí, Fátima. El 1 es neutro, de hecho, para la división. Lo que dijimos del 1 es que es neutro para la multiplicación y la división, y que si yo divido cualquier cosa por 1, da lo mismo, y si lo multiplico por 1, da lo mismo. Que sea neutro significa que no modifica el resultado después de haber operado, ¿sí? Hablamos del 1, pero en ese sentido. ¿Por qué número dijimos que no se puede dividir? ¿Qué número no puede ser divisor? ¿-1? Menos 1 es igual que 1, pero cambia el signo, digamos. En módulo el resultado queda igual, pero si yo divido por cualquier cosa por menos 1, obtengo el mismo dividendo, pero con el signo contrario, digamos. En ese sentido, si yo divido 30 por menos 1, obtengo menos 30, ¿sí? El mismo módulo, o sea 30, pero con un signo contrario. Vamos a recurrir a Dios Google, a ver qué nos dice, y si nos dice algo que está mal, lo corregimos, pero... a ver, dijimos, ¿por qué número no se puede dividir? ¿Por qué número no se puede, ese acento que se escapó ahí, puede dividir? ¿Por qué número es? Ven la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Por qué número no se puede dividir? Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué dice esto. Es un diario de México, el Universal. Y dice, ¿por qué dividir un número entre 0 da infinito? ¿Sí? Acá ya nos estaríamos metiendo con cálculo infinitesimal, que es algo que van a ver cuando profundicen en análisis de funciones, que van a, creo que, profundizar en el tema cuando vean asíntotas. Yo no me quiero seguir adelantando a quinto, pero nosotros nos vamos a remitir a decir hasta ahora que no se puede dividir por 0, ¿sí? Y lo que vamos a hacer va a ser esto, para comprobarlo. Vamos a decir qué pasa si yo a x le doy 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto es y cuando x vale 0, ¿no? Y hago esa cuenta, o sea, 1 dividido 0, para ver qué ocurre. ¿Y qué me dice la calculadora? Infinito. Como nosotros, y eso porque es una calculadora sofisticada, si lo hacemos con una calculadora de esas tradicionales, la calculadora lo que arroja es error, ¿sí? Estas calculadoras sofisticadas ya saben que lo que ocurre es que hay una indeterminación, digamos, ¿sí? Pero me sigo adelantando, así que vuelvo. En ese sentido, en cualquier función polinómica, sea de grado 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, ¿sí? Que nosotros ya sabemos cómo pensarlas, pensando a los polinomios. Tiene que haber una expresión alfanumérica que está compuesta por sumas y restas de monomios no semejantes, donde sus coeficientes son números reales, sus variables pueden pertenecer a cualesquiera alfabetos y sus exponentes tienen que ser necesariamente números que, ¿se acuerdan? ¿Estos? ¿Reales? No, reales puede ser, a ver, recuerdo esto, ¿no? A x a la n. Este es el coeficiente, esta es la variable y este es el exponente, ¿sí? Dijimos del coeficiente que puede pertenecer a los reales, eso significa cualquier número. De la variable que puede ser cualquier alfabeto. ¿Y el exponente? Sí, de hecho este menos 1 hizo que no estemos en el campo de los polinomios, ¿se acuerdan? Porque ¿cómo tiene que ser el exponente? ¿No?
Material, polinomios, primera parte. ¿Cómo tiene que ser el exponente? Está en pantalla, ¿eh? ¿Sí me oyen? Sí, Sí, cualquier profe. número natural. Cualquier número natural, ¿sí? Cualquier número natural. ¿Qué significa que sea natural un número? ¿Cómo es un número natural? ¿Entero i o no partido i? Positivo, ¿verdad? Sí, Si un número es natural, es entero y positivo, ¿sí? El exponente tiene que ser necesariamente un número natural. Porque este era negativo, estábamos justamente en presencia de una función racional y no de una función polinómica, ¿sí? Función polinómica. De nuevo, cuando estamos en presencia de una función polinómica, siempre, 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 y lo repito para que no lo olviden, me sentí Marge Simpson. Hay un capítulo, disgrego, ¿no? Un segundo. No sé si lo vieron, el de los limones, que Marge les habla, digamos, del patriotismo en términos de pequeña patria, ¿no? Cuando la gente de Shelbyville se lleva el limonero, o antes, y les dice que eh, todas las cosas que componen lo cotidiano de Springfield son parte de ustedes. Y lo termina como parte de ustedes, algo por el estilo. Se los repite como 10 veces para que lo recuerden. Bueno, algo así. Cuando estamos en presencia de una función polinómica, el dominio siempre, siempre, siempre son todos los reales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que la función es no polinómica y que encontramos un valor que no puede adquirir x, ¿sí? Todos los demás sí. Puede ser cualquier otro número, pero en este caso no puede ser 0. Lo que se dice, por ejemplo, es que el dominio de la función se compone por todos los reales menos el 0, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando hablamos de dominio de una función, de lo que estamos hablando es de los valores que puede o no adquirir el conjunto de las x. ¿Se entendió esa parte? sí. Ignacio, Diego. Sí, profe, se entendió. ¿Profe? Ujú. ¿Usted de qué quinto da? Yo no doy quinto, mi niño. No, no. Sí. ¿Por qué? No, pregunto. No, no, yo no doy quinto. Doy solamente en cuarto. De hecho, eh, hace 5 años creo que doy solo en cuarto, si yo no me acuerdo mal. Creo que el último segundo que tuve, ahí justamente en la técnica que lo renuncié, fue en... Pero lo renuncié por una cuestión de horarios, no por otra cosa. También es verdad que no soy fanática de dar matemáticas en ciclo básico. No me gusta alfabetizar en aritmética. Yo me gusta la matemática en lo que es el campo de la álgebra y la geometría mucho. eh, También en cálculo multivariable y cuestiones por el estilo, que bueno, ustedes no llegan a ver. Eh, pero, pero no me gusta alfabetizar en números, al estilo de, bueno, esto es un número entero, esto es un número natural, esto es un cálculo combinado, esto es potenciación. Yo con ustedes lo hago en términos de, bueno, revisamos esto. Pero hace muchos años que dejé de dar matemática en años inferiores, digamos, a cuarto, y hace 5 que solamente doy matemática en cuarto. De hecho, los otros 2 cursos que tengo de matemática en otra escuela los tengo también son también cuartos. Hola, Mateo. Bueno, de paso que veo que te conectás, te comento que... ¿Qué tal? Que vi que compartiste... no, que completaste los formularios. La verdad es que yo todavía no los vi.
pero con el tiempo que vos te tomaste para completarlos, supongo que vas a entender también que yo me pueda tomar tiempo para corregirlos porque estoy saturadísima de cosas, tratando de cumplir con todo, pero los tiempos de trabajo en pandemia son distintos y muy arduos. Lo que era antes tener un curso de trabajo, ahora es tener, por ejemplo, dependiendo, no sé, en media 9, en secundaria 9 tengo 3 burbujas por curso, eh, y además de las 3 burbujas, tengo pibes que no van porque están, digamos, dispensados por algún familiar o por ellos mismos de riesgo y no van, entonces acceden al material por Facebook o por el blog, pero también un otro grupo que son los que no van, pero además no tienen conectividad, entonces hay que hacerles material impreso. Entonces hay que laburar mucho de una manera que es asfixiante, es agotante. Pasé de tener 7 cursos a parecer tener 20 por estas cosas que les digo. Del que mejor funciona, con el que mejor funciona la cosa es con ustedes, en términos de que, bueno, con Classroom y por Meet vamos bien y además, bueno, grabamos las clases por YouTube y generalmente viene funcionando, pero con las demás escuelas se complica bastante. Así que si me atraso para corregir, sabe que, bueno, eso, sí lo vi, sí lo recibí, pero estoy atrasada para corregir. ¿De acuerdo? Tomo el silencio como un sí, Mateo, ¿eh? Igual está escribiendo, no tiene agua, me parece. Ah, ok. ¿Por qué vos ves que yo que está? Ah, porque yo no tengo abierto el chat. Está Digo bien, que Ah, profe. viene el profe. Ahí va. Ok. Gracias, Mateo. Bueno, estamos más o menos hasta acá. sí. De nuevo, todas esas cuestiones que estuvimos hablando recién no van a ser, al menos por ahora, temas evaluados en formularios, ¿sí? Sino que son como vistazos al futuro, ¿de acuerdo? Sí. Comenzamos entonces con el teorema del resto. El teorema del resto dice algo así como, y si dice comillas es porque no es mío, sino porque lo he sacado de algún libro o de algún lugar específico, ¿sí? De alguna fuente. ¿Cuáles son las fuentes de dónde he sacado información aquí? Por si lo quisieran saber ustedes para consultar, estas. ¿Sí? Aquí para funciones, aquí hay algún programa seguramente para que puedan manejar, funciones polinómicas, exhortaciones en el Perú. Bueno, esta es la fuente de imagen del anexo, o sea, esto. Porque son cosas que no hice yo, que tomé de alguien más, ¿no? De paso aprovecho para decir, cuando toman algo de alguien más, digan de quién es, no sean como Milei. Bueno, más allá del chiste político, volvemos. Estábamos en teorema del resto. Esto teníamos que ver, no funciones polinómicas. Esto nos faltó, ¿no? ¿O esto lo vimos? No, no lo vimos. Teorema del resto. Si dividimos un polinomio cualquiera, p de x, entre un binomio de la forma x menos a, también podríamos decir x más a, el resto de la división es igual al valor numérico del polinomio p de x para x igual a. ¿Sí? ¿Pero qué significa esto? ¿Se entendió? Vamos a leerlo de nuevo. Si dividimos un polinomio p de x entre un binomio, o sea, un polinomio de dos términos, de la forma x menos a, pero yo agrego también, deberíamos tener un x más a, me parece, y ahora lo vamos a chequear, el resto de la división es igual al valor numérico del polinomio, ¿sí? Para x igual a. ¿En qué sentido sería eso? Podemos pensar como esto, ¿sí? Habiendo sido igualado a 0. Entonces esa menos a pasa para el otro lado como más a. Agrego para que pensemos de dónde sale primero, ¿no? ¿Pero qué significa eso? ¿Para qué nos sirve este teorema? Significa que podemos calcular el resto de una división sin tener que hacerla cuando dividimos un polinomio entre un divisor de esta forma y obtenemos el resto. ¿Qué significa eso? Otra vez, parece chino. Vuelvo. En este momento es cuando me gustaría poder que estemos en clase, digamos, y verles las caras. ¿Qué significa esto? ¿Para qué me sirve a mí un teorema
que me dice si tenés una división entre un polinomio y un polinomio divisor binómico, digamos, ¿no? De la forma x más a o menos a, y reemplazás el valor de a con su signo contrario, digámoslo de esa manera, y lo que obtenés es el resto. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué queremos saber cuánto es el resto? ¿Qué indicación nos da el resto en una división? ¿Qué nos indica el resto en una división? Pensemos si cuesta un toque todavía en, en una división convencional, ¿sí? Díganme una división convencional de una cifra en el divisor y una cifra en el dividendo. ¿Hace falta pizarra? Estoy dividido. Ahí va, perfecto, es lo que estoy pidiendo, Fátima. Una división convencional entre un divisor y un dividendo de una cifra. 6 Sí, dividido pero 2. ¿Cuánto da eso? 3, Bien. ¿Y 3, el resto? 0. Bien. 0. ¿Qué me indica el resto acá? Y siempre. Pero acá, ¿qué me está indicando? ¿Qué es el resto? Lo dice la palabra, de hecho. Lo que sobró, Perfecto. Lo que sobró. ¿Cuánto sobró en este caso? nada. Nada. La nada, ¿no? Hay que pensar que en la Edad Media y antes hubo gente que fue asesinada por hablar del cero como la nada. Pero X, sigamos. Sí, no, en serio, búsquenlo. Eh, sí, en serio, en serio, en serio. Y en el primer mundo, allá por Europa y la mar en coche. Bueno, 6 dividido 2, 3, el resto es cero, el cero es la nada. Bien. Em, ¿Qué significa que en una división el resto es cero? Que no sobre nada. ¿Qué significa? Que me mata. ¿Cómo? Que ni nada. Que no sobre nada. ¿Pero qué significa? No ¿Qué nos sé, no sé. dice? ¿Qué nos dice eso de la división? ¿Qué relación hay aquí? La tabla. Ahí. ¿What? ¿Qué relación hay? Pregunto Estamos en otra. matemática, bro. ¿Qué tiene que ver? Se ¿Qué fue de di- materia. ¿Cómo? Se fue de materia, creo. ¿Por qué? Porque dije qué relación hay entre el 2 y el 6. No, no, no. Ya está, ya está. ¿Vos pensás que yo lo decía no, a modo de si hay un noviazgo o algo así entre el 2 y el 6? No entendí nada yo, ¿eh? ¿Por qué me fui de materia? No, ni dije nada, yo tampoco, ni digo boludez. Ok, sí, a veces todos decimos boludeces, no te preocupes, suele pasar. Igual me hubiera gustado que me digas Sí, para sí. entender, porque soy una racionalista y siempre quiero saber qué ocurre. Pero bueno, 2 dividido 6, ¿sí? El resto es cero. ¿Qué nos dice que el resto sea cero de esta división? ¿Qué pasa entre el 2 y el 6? Y no son novios, ¿eh? Va, no sé, qué sé yo, no me importa, digamos. 2 dividido 6, el resto es cero. ¿Qué me dice que el resto sea cero de la relación entre el 2 y el 6? Que 2 por 3 es 6 y le restamos. Bien, 2 por 3 es ¿Estuve 6. cerca? ¿Qué significa eso? Que 6 menos 3 a 0. Vamos a jugar al horcado ya, ¿eh? Mateo Saprunti dice que sabe lo que es, pero no se acuerda cómo se decía. Bueno, a ver que tiren letras, no sé. Es un Ah, componente del opuesto. ¿Es un qué? No escuché, no escuché. Vamos. Vamos, que ya tenemos el horcado en la pantalla, no arruguen. 2 es ¿qué de 6? Sonon, sonon. divisor. Vamos. 2 es divisor de 6, ¿verdad?
Entonces, cuando el 0 es el resto en una división, el dato que nos está dando eso es que el divisor, ¿sí? Justamente de la división es un divisor exacto del dividendo. Porque si, a ver, yo digo 10 dividido 3, ¿sí? 3 por 3, 9, al 10, 1, el resto es 1. ¿3 es divisor de 10? No, sobra. No. Es el divisor de esta división, ¿está bien? Dividendo, divisor, cociente, resto. Pero no es divisor de 10. Los divisores de 10 son más menos 1, más menos 2, más menos 5, más menos 10, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, de nuevo, cuando una división tiene por resto 0, ¿sí? El dato, lo que indica eso, es que estamos en presencia de un divisor exacto, ¿de acuerdo? De nuevo, entonces, hago la pregunta, ¿para qué cazzo nos sirve el teorema del resto? Si yo divido un polinomio por un... no lo divido. Si yo tengo un teorema que me dice, vos reemplazás un valor acá y te da el resto, ¿qué dato voy a estar teniendo? Cuando el resto dé 0, voy a estar en presencia de un ¿qué? Un divisor. Divisor. O sea, de una raíz, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve el teorema del resto? En vez de empezar a hacer tablas de Ruffini a lo loco, ¿sí? Como veníamos haciendo acá, vieron que teníamos, bueno, tenemos 2, 4, 6, 8 divisores. Y esto porque es un numerito chiquito, ¿sí? Imagínense que tenemos un polinomio de la forma, a ver, invento, ¿no? Imagínense que tenemos un polinomio de la forma p de x igual a 6x al cubo más 30x al cuadrado más 100, ¿sí? Divisores decían, uy, son un montón. Más menos 1, eso no es un menos. Más menos 1, más menos 2, eso no es un más. Más menos 5, más menos 10, más menos 20, más menos 50, más menos 100, ¿me olvido alguno? Más menos 4, ¿no? Más menos 4, más menos 25, porque 4 por 25 es 100, 1 por 100 es 100, 2 por 50 es 100, 5 por 2 es 100, 10 por 10 es 100. Bien, imagínense que para encontrar las raíces en un polinomio de este orden, tenemos que empezar a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tablas de Ruffini. ¿No es un montón? Bastante. Es una banda. Imagínense si este número, no sé, es 1000. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Bien. Entonces, ¿para qué cazzo nos sirve el teorema del resto? Vuelvo. El teorema del resto nos dice que teniendo una división entre un polinomio y otro polinomio divisor, que es un binomio de la forma x más a o menos a, agrego yo, al reemplazar a en el polinomio, el valor que obtenemos es el resto. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo entonces eso? Si estamos en presencia de un divisor o no. Nos adelanta cosas, ¿verdad? Nos resta cosas, ¿sí? En el mismo sentido, bueno, no me adelanto. Por ejemplo, al aplicar el teorema del resto a la división entre p de x al cubo más 8x más 2, y el polinomio q, x más 3, ¿ven? Acá tenemos un polinomio de la forma x más a. Acá me faltó un signo, acá debería decir más menos. Otra cosa que debo corregir. Así que este es el material que había que corregir al principio, ¿no? Bueno, otra cosa por corregir ahí. Háganme acordar si no lo envío. Esperen que voy a hacer por las dudas una captura de pantalla para acordarme. Porque a veces tener tantas cosas en la cabeza. Porque del otro ya sí me acuerdo dónde era. Vamos a dejar eso por ahí. Entonces, no, era acá igual. Yo no gano para disgustos. Ahí va. De nuevo, hacemos entonces una división entre un polinomio P y un polinomio Q. Debemos reemplazar A, que sería este, ¿no? Con el signo, bueno, quiero pintar el 3 y no puedo, en el lugar de X, ¿sí? Con el signo contrario, o sea, menos 3 aquí, menos 3 aquí. Y al resolver, igual acá está aclarado, ¿sí? Así que no sería considerado un error en el orden de que yo debo haber ingresado los dos signos ahí cuando puse ingresar ecuación
y no lo logré. Pero acá está aclarado abajo, ¿se ve? Sí. Bien. Entonces, debe reemplazarse por -3 en cada lugar, siendo el valor obtenido el resto de esa división. De esa forma, podemos tanto verificar las divisiones cuando el divisor es de la forma x menos a o x más a, como saber si estamos en presencia de una raíz cuando ese resto es 0. ¿De acuerdo? De nuevo, Sí. podemos tanto verificar las divisiones, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para verificar las divisiones. Voy a volver acá. Voy a volver a alguna división que hayamos hecho de ese orden. Esta, por ejemplo, ¿no? X, 5x cuarta más 3x cuadrado más 4x a la 1 menos 9 dividido x menos 3, ¿sí? El resto nos dio 435. ¿Cuál es la forma, una de las formas de verificar que esto esté bien? ¿Qué conocemos ahora? ¿Qué acabamos de hablar? ¿Del teorema del? Resto. Bien, ¿qué dice el teorema del resto? Que si tengo una división, me quedé sin pisar, si tengo una división entre un polinomio p cualquiera y un polinomio q de la forma x más a o x menos a, ¿sí? Como el que tenemos aquí, al reemplazar a con el signo contrario en los lugares de x, ¿sí? Lo que obtenemos es el resto de la división. Eso sería, en este caso, decir p de qué valor en vez de menos 3. Más 3. Más 3. P de 3 igual a 5 por 4 a la cuarta. Estoy por hacer cualquiera ahí. 5 por 4 a la cuarta más 3 por 4. No, por 4 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no me corrigen? ¿Por qué valor lo íbamos a reemplazar? ¿Por qué valor lo íbamos a reemplazar? Por 3. Y pues lo estaba reemplazando por 4 y nadie me decía nada. 5 por 3 a la cuarta más 3. Estaba hablando y mi micrófono estaba apagado. ¿Cómo? Estaba hablando y justo se me apagó el micrófono. Ah, bueno. Los perdono por eso. 5 por 3 a la cuarta más 3 por 3 al cuadrado más 4 por 3 a la 1 menos 9, ¿sí? Y deberíamos hacer ese cálculo. Y si esto que hicimos aquí está bien, el resto, ¿cuál debería ser? 435. Perfecto. Ahora les voy a pedir que o copien esto para que yo no tenga que venir a esta pantalla constantemente, ¿sí? O le saquen captura de pantalla o lo que fuese, así ahora cuando abro la calculadora me lo dictan, ¿sí? Díganme cuando ya está. Listo, profe. Perfecto. Listo. Escucho. Vamos a usar paréntesis por las dudas. 5 Por 3 a la cuarta. por 3 elevado a la cuarta. A ver si a eso lo podemos... Más era, ¿no? ¿Por qué quedó adentro? Vamos a tener que ir haciendo uno por uno. Bueno, por ahí no hacían falta los paréntesis. Vamos a ponerlo ahí. Más. Más 3. Como no manejo mucho tres calculadoras, por 3 al cuadrado. Sí. Elevado al cuadrado. Sí. Más 4 por 3. Menos 9. Sanan, sanan. Bien, perfecto. Nos salió perfecto, Sí. ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿para qué nos sirve el teorema del resto? Primero, mínimamente, para verificar una división, ¿no? Sí. Una Y para ahorrarnos todo el trabajo. Perfecto. Para ahorrarnos todo el trabajo en materia de si son o no son divisores, es Ah, A y menos A, ¿no? Porque, de nuevo, estamos hablando siempre de divisiones con divisores de la forma
x menos a o x más a. Y en el caso de que tuviéramos un término independiente muy grande, ¿no? Ya partimos, si tenemos una división, de decir, bueno, a ver si a o menos a son divisores haciendo esto, ahorrando un poquito de cosas. Después, de nuevo, o sea, en el caso de la, ¿cómo se llama esto? De la regla de Ruffini, que es a lo que a vos te estabas refiriendo recién, ahorrarnos cosas, decías, en materia de que si estamos, vamos a dejar acá 100, como habíamos hecho, si estamos en presencia de un polinomio de este orden, en vez de mandarnos a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 reglas de Ruffini, es preferible hacer 16 teoremas del resto, ¿verdad? Sí, ¿Sí o no? sí. Sabemos que cuando reemplacemos y de 0, ¿sí? Estamos en presencia de raíces, ¿verdad? Sí. ¿Vieron por qué algunos teoremas son hiperfundamentales? Sí. Después, ahora, les cuento que hay polinomios que son hiper extraños, que son como rarezas, y que probás todos los divisores del término independiente y ninguno es raíz. Y decís, ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te empieza a dar un algo. Son polinomios muy raros. Yo espero que no demos con polinomios así cuando estamos nosotros acá esbozando funciones. Si ocurre, vamos a ver las herramientas. Me ha pasado en clase, como yo soy de las que inventa el ejercicio y después a veces terminás en cada catástrofe. Y decís, pero yo no tengo que dar esto lo tienen que dar, no sé, en sexto. Y terminás con una catástrofe y los pibes te miran y claro, faltan 45 herramientas para llegar hasta lo que tenés que mostrar. Y yo soy de las que, bueno, asumimos el asunto y vamos para adelante. Así que si nos llega a ocurrir, les voy a pedir disculpas, pero vieron que de hecho hemos retomado problemas que nos quedaron clases atrás y hemos resuelto cosas. Una vez nos pasó con un triángulo, ¿se Sí. acuerdan? Sí. Que terminamos hablando de los triángulos que no existían y cosas por el estilo. Sí. Bueno, ayer di una clase también en ese orden, pero presencial. Y dije, wow, cuánto extrañaba hablar de triángulos en la vida real. Bueno, no, extrañaba dar clases, o sea, está bueno también el tema del aula, ojalá volvamos pronto. ¿Pero estamos bien hasta acá? Sí. Eso espero. Sí, profe. Pero, Sí. entonces, aplicar el teorema del resto es igual a especializar en un punto, que es algo que ya vimos y que ustedes ya sabían, pero no lo llamaban así, ¿verdad? Sí. Ahora ya saben que cuando lo están haciendo, están aplicando el teorema del resto, ¿sí? Con nuestro ejemplo, donde x es igual a menos 3, debemos efectuar p de menos 3, ¿sí? Y reemplazar en cada lugar donde aparece la x a menos 3, el resultado es menos 49, por lo cual al obtener un resultado distinto de 0, estamos en condiciones de afirmar que x más 3, o sea, el polinomio divisor, no es un divisor exacto del polinomio dividendo, ¿está bien? Sí. Bien, aquí tenemos una actividad que supongo que ya les debería quedar para ustedes esto, ¿no? Efectuar la división aplicando la regla de Ruffini. ¿Cuál división? Esta, ¿sí? Esta, ¿de acuerdo? Sí. Aplicando la regla de Ruffini, cotejar el resto y hallar el polinomio cociente. Cotejar el resto sería aplicar el teorema del resto, ¿no? Por ahí debería haberlo escrito así, Sí. pero es eso lo que deben hacer. Cotejar sería comparar el resto con el teorema del resto, ¿sí? Y hallar el polinomio cociente, o sea, el resultado de esa división. ¿Muchas dudas hasta aquí? ¿Quieren que hagamos alguno de ejemplo antes de avanzar o de seguir a funciones polinómicas? Porque algo ya vimos. ¿Hacemos alguno? No sé. ¿Nos arriesgamos con este polinomio a ver qué pasa? Pero son 18 reglas de Ruffini. No, de Ruffini no. ¿Cómo de Ruffini? No, del... Bueno, a ver. Vamos a probar alguna. Vamos a probar alguna a ver qué pasa. Vamos a decir... ¿qué pasó con mi lápiz? Hay una goma, no un lápiz. A ver. Ahí vamos. Vamos a decir, por ejemplo, P de 1. ¿Sí? Tenemos 6 por 1 al cubo más 30
por 1 al cuadrado más 100. Yo ya les digo, para mí, a ver, esto es positivo, ¿verdad? Sí, Esto es positivo, ¿verdad? sí. Bien, y esto obviamente es positivo. Sí. Bien, cada vez que tomemos uno de estos positivos, no vamos a obtener ceros. Porque algo positivo, sea lo que sea, ¿no? Más algo positivo, es imposible que dé cero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Bien. Ahora, eso nos resta, dijimos que eran 16, Fátima. 18. Sí, Eso es nos, 18. eso nos resta la mitad, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Y fue fácil. ¡Epa! Sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pensé que me había equivocado, pero no. Bien. Empecemos por decir entonces P de menos 1, ¿no? Entonces esto es menos, ¿no? Y entonces esto es menos, ¿verdad? sí. Bien. Acá tenemos 6. ¿Negativo o positivo? Positivo. ¿Menos 1 al cubo? ¿Menos 1 por menos 1 por menos 1? 1. ¿Qué dijimos de las potencias de base negativa y exponente impar? ¿Se acuerdan que repasamos propiedades de potencia de igual base y dijimos, cuando tenemos a la n, ¿sí? Siendo n impar y esto negativo, ¿qué pasaba? El resultado siempre como era. Negativo, porque al ser esto impar, el primer impar que podemos pensar como potencia sería menos 1, ¿no? Si tenemos menos a la 1, es menos a. Y si tenemos menos a a la 3, entonces tenemos menos a por menos a por menos a. Estos dos dan positivos y me sobra 1. Cuando lo haga con una potencia 5, voy a tener otros 2 más, ¿no? Y me sobra 1. Cuando lo haga con potencia 7, voy a tener otros 2 menos a, que los tomo de a 2 y me sobra 1. Entonces, toda potencia impar de base negativa, da por resultado algo como. Negativo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, ahí se me fue un paréntesis. Tenemos menos 1 al cubo, que da sanan sanan, Menos 1. menos 1 por 6, Menos 6. menos 6. Esto sí da positivo, ¿no? Porque es negativo y par. 1 por 30, 30 más 100. Claramente esto no va a dar 0, ¿no? No. No, profe. No. Entonces vamos a tomar uno negativo más grande, a ver qué pasa. Igual no vamos a hacer todos, vamos a hacer un par y después vamos a recurrir al programa que vimos la otra vez también, ¿no? Para ver qué ocurre aquí, porque estoy segura que, a ver, lo que obtenemos con esto también son números enteros y no siempre las raíces son números enteros, ahí es donde se empieza a complicar. ¿Me siguen? Sí. Vamos a probar con algún número negativo pero más grande. A ver. Por ejemplo, a ver. 3. Menos 3. Uy, ¿qué pasó? Menos 3. ¿Te acordás que los negativos, los positivos los descargamos todos, los descartamos todos, Fátima? Sí. Esto sería así, ¿no? Acá tenemos menos 3 al cubo. ¿Da positivo o negativo? Dijimos que da siempre negativo. ¿Y 3 al cubo? Positivo. Como positivo. Negativo. A Sí, ver, negativo. menos 3 Negativo, por profe. menos 3 por Es obvio. menos 3. Es obvio, ¿por qué? Porque tomamos estos dos juntitos y siempre nos queda el rezagado, el impar. ¿Sí?
¿De acuerdo? Sí, profe. Genial. Entonces, el resultado de esa potencia es negativo. ¿Y 3 por 3 por 3? Sanan, vamos, che. 27. ¿Qué pasa ahí con el cálculo? 27. ¿Y 27 por 6? 27. Bien. ¿Y 27 por 6? Esa ya, vamos a hacerla por aquí. 27. 76. 162. ¿Cuánto? 162. Bien. Me equivoqué de pestaña. Vamos aquí. 162. 2. Negativo, ¿no? Y esto da 3 negativo al cuadrado. Negativo es la base, negativa es la base par el exponente, resultado positivo, ¿no? Porque menos por menos es más. 3 por 3 9. por 30. 270. ¿What? Ah, sí, 9 por 3, 27, muy bien, ahora estoy yo en cualquiera. Más 270, ¿ves que puede pasar, Ignacio? Y después tenemos más 100, ¿no? Eso tampoco da Sí. 0, ¿no? No, claramente no. Si esto da 370 y esto da 162, eso no da 0. Probamos con el último negativo que sea más alto, porfa. Fíjense que tenemos que lograr que esto negativo sea igual a estos dos, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Que esto, ¿sí? Esto sea igual a la suma de estos dos, así que tírenme uno más alto que menos 3. Hicimos cualquiera, chicos. Hicimos cualquiera. Fátima me dijo 3 y yo lo reemplacé. ¿Por qué 3 no puede ser? Estábamos trabajando con los divisores de qué. Ay. ¿Divisores de qué? De 100. De Decía, 100. Y 3 no es divisor de 100. Bueno, hicimos uno para ver que no era también. No pasa nada, sobreviviremos. Díganme otro que sea divisor, por favor. Sabemos que tiene que Sí. ser, por lo menos sabemos que tiene que ser más grande que menos 3. Sabemos que el 2 no era. Bien, ¿qué más? menos 5. Menos 5. Y esto sería el cubo, ¿no? Y acá sería el cuadrado. Menos 5 al cubo. Puse a la quinta. Díganme cuando hago cualquiera, por favor. Menos 5 al cubo. Menos 125. 25. Menos 125, ¿no? No sé quién es el que activa Bueno, el micrófono antes de... Habla antes de activar el micrófono. Fíjese quién es, que no sé quién es. yo. Alguno de los señores que está hablando. Que se escucha al final. ¿Sí? Hablas y se escucha al final. Entonces tenés que o activar el Yo ya me micrófono. voy a poner el micrófono. Ahí va, porque me parece que dijiste menos 125, pero se escuchó el 25. Ah, sí, eso pasó. Ok. Entonces, acá tenemos menos 5 al cuadrado, ¿no? Me decían que esto es menos 125. Y menos 125 por 6, Menos 750. bien. A ver, entonces tenemos aquí menos 750. Y acá tenemos menos 5 al cuadrado, que ¿cuánto es? Profe, se tiró todo. ¿Será acá? Vamos a apagar la cámara por las dudas de que esto esté restando. ¿Ahí mejoró o no? Sí, ahora sí la escucho. Bien. Decíamos, 5 por 5 es 25 y por 30, 750. 750. Sí. Bien, seguimos con problemas, ¿no? Porque si esto da 750, esto da 100 y no estamos en presencia de un 0. Lo que vamos a hacer es recurrir, porque este es un polinomio que inventamos y dijimos que era uno de los polinomios complicados, lo que vamos a hacer, para no hacer todo, es recurrir a qué cosa. ¿Qué vimos la otra vez que se acordaba Fátima? Apenas empezó la clase se acordó de eso. El programa. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás, Fátima? eh,
calculadora de funciones. Es una calculadora de funciones. Se llama Symbolab o algo así. Bien. ¿Cómo es nuestro polinomio extraño? 6x al cubo más 30x al cuadrado más 100, ¿no? Aquí tendríamos que tener un 6, ¿no? ¿Qué más? Sí. ¿Más cuánto es? Ya no lo recordamos. No. 30 y 100, ¿no? Sí. Bien. 30. No hay término independiente, ¿no? Y 100. Bueno, nos da algunos resultados. A ver si esto se puede ampliar. Ahí vamos mejor. Nos da algunos resultados, nos muestra la gráfica. Fíjense que tiene una sola raíz, ¿viste que les hablaba, vieron que les hablaba de polinomios complicados? Si los hay, aquí encontramos uno. Tiene una sola raíz quinta este polinomio. Y como la raíz es impar, atraviesa y cruza el eje, ¿sí? Vieron que charlamos respecto de que el grado del polinomio, cuando este se hacía función, por decirlo de alguna manera, o se ponía en relación de otra variable y se volvía función, podía tener tantas raíces como lo indicaba su grado, o sea, hasta tantas raíces. Si nosotros tenemos un polinomio de grado 5, estoy diciendo, perdón, qué burrada, de grado 3, perdón, podemos tener a lo sumo hasta 3 raíces, ¿sí? Eso significa 3 raíces, 2 raíces, una raíz, 0 raíces, ¿sí? Aquí tenemos una raíz que es 5,54 menos 5,54253, ¿sí? Que es una raíz múltiple. Tenemos un punto crítico acá que debe ser algo así como, no sé, menos 5, no, a ver, ahí si le hago clic, menos 10 tercios sería 3, y algo, ¿sí? Menos 3, y algo, menos 3,3 negativo y 200 casi, no, sí, 200, un poquito más de 200 para ahí. La intersección es en 100, eso lo sabemos porque es el término independiente, ¿sí? Y después de aquí tocó y rebotó. Es una función extrañísima. Por eso les dije, tengo una habilidad para inventar funciones y que pasen estas cosas. Nos da algunos datos, ¿sí? No le van a prestar atención a esto. Sí, cuando quisieran verificar, si quieren graficar una función o quieren volver a un polinomio función para ver sus raíces o lo que fuese, esto suma, ¿sí? Me parece que es una buena herramienta. Está bueno que ustedes la conozcan, se las voy a pasar. Ya les dije lo que considero de esto. La cosa no es copiarse, sino apropiarse de la herramienta para verificar, controlar, aprender, ¿sí? Porque al poder cotejar un polinomio, digamos, o una función polinómica con una gráfica, que de claras, digamos, está que hallarla, hallar sus puntos críticos para graficarla se complica, no es imposible, pero se complica. Recuérdenla, tomen nota de esta función, por favor, porque si tenemos clases presenciales, lo primero que quiero que hagamos es graficarla en el pizarrón, pero ¿vieron al estilo de lo que hicimos la vez pasada acá con la pizarra, con esa función simple que tenía 3 raíces? Bueno, pero hacerlo en el pizarrón, marcando los intervalos, pudiendo descubrir los puntos críticos, a modo de, bueno, si llegamos a ver funciones, tenemos que encarar eso, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, bueno, no, entonces nada, ya está, 14:25. Nos queda, ¿para qué? Para la semana que viene seguir hablando de funciones. Ya vamos a seguir con funciones y después vamos a ver los casos de factoreo, creo yo, porque ya vimos suficiente sobre funciones como para hacernos los distraídos. Vamos a encarar este tema porque tampoco es tanto lo que nos falta. Y después vamos a ver casos de factoreo. Pero por lo pronto, por ahora ya está.
Em, les tengo que enviar la grabación de la clase en YouTube, la pizarra de las clases, que es la misma de la vez pasada, que iría hasta ahora de la 19 a la 22, y tengo que modificar el material con algún error al principio, ¿verdad? Sí, el de -2. El de menos 2. Muy bien. Bueno, ¿alguna consulta? ¿O se entendió todo perfectamente y están a punto de hacer matemáticas? Capi. Muy bien, esa es la actitud. Considero los silencios como todo ok. Sí. Bueno. Bueno, siendo las 14:26 no vamos a empezar a hablar de nada nuevo ni distinto. Si todo sigue igual, nos vemos por este medio el jueves a las 13 horas, de 13 a 14:30. Vamos a seguir con el material de funciones un ratito más, ya que empezamos. Agenden esta función para que la podamos graficar en el pizarrón cuando... Porque aparte quiero que hagamos cuestiones como, bueno, los intervalos, que ustedes pasen al pizarrón y cosas... Ay, para. Bueno, que pasen al pizarrón con distancia social. Está difícil. Bueno, pero puede pasar de a dos, por ejemplo, y uno, si tenemos unas de esas aulas con pizarrones grandes, que a veces las hay, en la técnica hay bastantes, o podemos pedir la de neumática, que tiene un pizarrón gigante. A mí me encanta dar clases en el aula de neumática, que no sé si la conocen, porque tiene 2 pizarrones enormes y nuevos. Y está bueno que queden todos los pizarrones, los 2 pizarrones así como completísimos. Eh, la están pasando bien, o sea, por Meet. Sepan que la están pasando bien por Meet, están zafando esas cosas. Pero hay una parte en la que está bueno que pasen ustedes también al pizarrón. Sí. Y Dice Mateo que ya terminó de cocinar. otra vez, Mateo es el que la otra vez hizo arroz, ¿no? Se pasan, chiquitos. Se pasan. ¿Qué vas a comer, Mateo? Ya nos despide con hambre. O sea, yo ahora tengo un hambre terrible, me hago la tonta la que no tengo hambre. Pretendo que no para terminar la clase y después, bueno, no sé, creo que tengo un pedazo de matambre para hacer. Hoy Tortilla de tocó papa. tortilla de papas, ¿no te das cuenta? Te haces odiar, Mateo, porque todos tenemos hambre acá. Bueno, viendo que encima Mateo nos No, chao, profe. recuerda que no comimos, nos vamos todos a comer. Nos vemos por este medio si las cosas siguen así el jueves. Cuídense. Usen tapaboca, alcohol en gel o en spray, distancia social y esas cuestiones que ya saben. Y cuídense de la gente que anda desquiciada por la calle, que parece que cada vez son más. Hoy acá abajo se mataron a piedrazos literal, literal. No sé qué pasó, igual siempre hay bardo acá abajo. Eh, en en el cruce de las vías a las 12 del mediodía, una cosa por el estilo. Decís, o sea, ¿what? Piedrazos. Y la gente que pasaba esquivando los piedrazos. Sí, no, pero lo loco de la situación es que ya hay un nivel de naturalización, digamos, ¿Dónde? en el centro de Quilmes. Hay un nivel de naturalización de la Ah, yo estaba ahí. violencia. Ah, ¿lo viste lo que Ah, te ya. digo? Ah, Sí, yo tallando piedra. no, era yo. Hay un nivel de naturalización de la violencia que además de estas personas, ¿no?, que se arrojaban piedras, no sé qué habrá pasado, desconozco, veías a los transeúntes, digamos, la gente que pasaba, impoluta, Normal. ¿no? Claro, voy caminando entre los piedrazos. Por eso digo, cuídense del alcohol en gel y de la gente desequilibrada, por favor. Si ustedes hacen contacto visual con alguien y ven que les quiere tirar una piedra o algo, corren. ¿Está bien? Bueno, nos vemos pronto. Cuídense. Nos vemos, profe. Chao, Chao, profe. igualmente. Chao, chicos.